Amén. La verdad que hemos dicho cosas preciosas en esta mañana, que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios fiel, le hemos cantado que nos ayude, y eso quiero yo, que el Señor nos ayude a todos. A todos en esta mañana está centrado a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana y sucesivamente. Por eso vamos a orar en esta mañana, para que Dios nos guíe y nos ayude. Señor, te doy gracias por tu palabra, que es verdadera. Gracias porque en ella nos enseña todo aquello, Señor, que tú nos quieres mostrar para mejorar nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea cada día, Señor, y en esta mañana luz para comprender, Señor, cuál es la actitud perfecta y la que tú deseas para con nuestras vidas, Señor. Hemos dicho que tú eres bueno y por eso también queremos ser buenos. Hemos dicho que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a través de tu palabra a ser fiel con aquellos héroes de la fe, Señor, con aquellos hombres que tú has puesto, Señor, en esta palabra, Señor. Muéstranos, Señor, todo aquello que nos enseña, Señor, a caminar con fe, no solo con vista, sino también con fe, Señor, y tener puestas las miras, Señor, en ese futuro venidero, Señor, que tú nos has prometido a todos, Señor. Gracias por esa esperanza eterna, y en ti confiamos, Señor, y en ti vivimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, doy gracias por estar con ustedes. Es una bendición, la verdad, cada domingo estar en la presencia de Dios, porque pues expresamos lo mejor que traemos en esta mañana, expresamos lo mejor que tenemos en nuestros corazones. Las semanas son difíciles, el mundo presiona, seguirá presionando y presionó. La vida no es fácil, siempre ha sido difícil, hasta para los ricos también lloran, también los ricos lloran, y nosotros que somos gente humilde, pues tenemos que luchar cada día con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros trabajos, a pesar de lo difíciles que están. Pero hemos dicho que amamos a Dios, queremos a Dios, no queremos fallarle y queremos expresar de nuestra boca lo que sentimos sea una realidad. En esta mañana mi hermana Eli lo decía. Ella decía que lo que hagamos, lo que hablemos, lo hagamos. Y en eso lleváis razón. Porque si nos comprometemos con algo o hacemos algo, no podemos fallar. Lo tenemos que hacer. Las cosas que Dios nos manda a hacer, o nosotros nos comprometemos a hacer, tenemos que hacerlo. Si no tenemos capacidad para hacerlo, mejor no hacerlo. Pero cuando nos comprometemos en hacerlo, hay que hacerlo. Porque las cosas de Dios son serias, son así. Eduardo también me dejaba una palabra en esta mesa, en este compartir, porque la verdad que tengo costumbre de no empezar con la palabra hasta hablar lo que habéis compartido, porque sois muy importante en esta mañana también para Dios, sois muy importante para la iglesia, todo aquello que habéis traído al Señor, alabanza, palabra, oración, sois todos muy importantes, todos hacéis este culto más bello para el Señor y Dios lo agradece. Eduardo hablaba de que, lo anotaba aquí, de que el fluir, ¿no?, del Espíritu Santo, que tenemos que dejar fluir el Espíritu Santo, que todos tenemos el Espíritu Santo, todos aquellos que hemos creído y hemos confesado en nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y hemos dado luego nuestro testimonio de esa fe en las aguas. Pero lo importante es que hemos creído en el Señor y todos somos sellados. Y el hermano pues decía que ese Espíritu Santo no puede estar en uno sí, en uno no. Todos somos sellados. Y si somos sellados tenemos que llenar nuestra vacía. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Dejar que fluya. Y si fluye, pues va a fluir, Dios nos va a bendecir y vamos a hacer milagros. ¿Creéis que Dios no puede hacer milagros? Sí. Yo sí creo en los milagros. Los milagros no fueron solamente para aquel entonces. Es que Dios dejó escrito en su palabra cosas muy interesantes. Él dice en Juan 14, 12, cosas más grandes que estas haréis. Léelo, hermano. Léelo. Juan 14, 12. Vamos a ver lo que nos dejó Juan dicho. Es un versículo que la verdad que
nos anima a que nosotros en la actualidad de hoy podemos hacer grandes cosas. Sí. De cierto digo que el que en mí cree, la obra que yo hago, él también la hará. En aún mayor hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, él hará también, aún mayores lo hará. O sea, que más claro, como dice la palabra, el agua. Y decimos, ¿y cómo? Todos los días se están salvando vidas en los hospitales. Dios le ha dado la capacidad al hombre, en personas que estaban muertas, darle vida. Tenéis ahí los desfibriladores. Si esos aparatos no existieran, esos hombres morirían hoy. Y aquellas personas dirían, esto es un milagro, esto es algo sobrenatural. Dios le ha dado la capacidad al hombre de inventar y de crear cosas capaz de salvar vidas. Por eso Dios no va a parar su obra. Dios no va a parar con nuestra vida. En la investigación, en el medicamento, en etcétera. En cosas que van ocurriendo repentinamente y salvamos la vida de un peatón, lo que sea. Es un milagro de una persona en ese momento. Yo lo viví por experiencia. Un niño se atravesaba delante mía, si no tengo una reacción, en un segundo ese niño hubiera sido atropellado. Fue instantáneo, no. La otra persona decía, Dios mío, Dios mío. Pero mi reacción fue, lo eché para atrás. Fue rápido. Por lo tanto, Dios tiene capacidad para usar la iglesia de San Juan, para usar toda la iglesia universal, para que hagamos milagros, y para eso, como decía mi hermano, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que dejar fluir. La verdad que no hay mayor milagro, ¿verdad? Mayor acontecimiento, mayor cosa tan preciosa fue por obra y gracia del Espíritu Santo, es la venida de Jesús. La venida de Jesús es algo fascinante. Dentro de una semana estaremos pues celebrando, ¿no? Creo, la Navidad dentro de 7 u 8 días, estaremos celebrando lo más bello, lo más preciado que hemos dicho hoy en esta mañana, que lo amamos, ¿verdad? A Jesucristo. La Navidad. Eduardo, ¿qué significa la Navidad? Recordar esa venida del Señor. El nacimiento de Jesús, ¿verdad? El nacimiento de la deidad. Eso es la palabra Navidad. Navidad es el nacimiento de Jesús. Pero oiréis en vuestros trabajos de que, incluso por muchas religiones, que es una fiesta pagana. Yo lo oigo. Pero cuidado, sepamos defender el Evangelio. No sabemos en qué fecha exacta Jesucristo nació, pero sí sabemos que nació, y está escrito. Nació en abril, ¿no? Se habla en abril, se habla en octubre, no se sabe, pero sabemos que nació. Y el obispo Liberio, en el año 354, fue el que quiso sustituir las fiestas paganas de la Saturnalia, de esas adoraciones falsas que se mezclaban en Roma, puso la Navidad. Y yo creo que fue el mejor remedio, porque la Saturnalia es lo que algunas veces se está viviendo hoy. La bebida, la orgía, el cachondeo, lo que se está celebrando en la Navidad. Y no celebramos a Cristo. Nosotros sí celebramos a Cristo. Los que hemos entendido el mensaje de la cruz. Celebramos el nacimiento de Jesús. Ese es el mayor regalo que nos ha dado la Navidad. Es el mayor regalo que tenemos, Jesucristo, en nuestras vidas. Y nosotros además podemos hacerlo. Y podemos, si somos llenos del Espíritu Santo, llevar ese regalo a los perdidos. El mayor regalo es llevar a cada persona el mensaje de Jesús. Es el mayor regalo que podemos darle por Navidad. A nuestra familia, a nuestros amigos, a todas las personas. Pero Dios, como estamos hablando, como estáis compartiendo, Dios usa a muchas personas. Dios ha usado a muchas personas. Ha usado a los profetas también, ¿verdad? Dios usó a los profetas. Y si hay alguien fascinante que quiero compartir con ustedes, es el profeta Elías. Elías fue uno de los personajes que a mí personalmente me asombró. Elías es un personaje impactante, es un personaje heroico, es un héroe de la fe. Y me impactó cuando lo descubrí, porque pude ver en él cosas que Jesús había hecho. Cuando encontré en la palabra de Dios
esa resurrección de ese niño está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Podéis estar ahí en ese capítulo. Y aquí pues hay muchas cosas, se ha hablado sobre Elías, pero Elías tiene una gran importancia para nuestras vidas. Nos enseña muchas cosas. Yo en él he aprendido mucho y me he quedado muy asombrado de su ministerio, de su trabajo. La Biblia lo nombra en muchos pasajes y en otros lo silencia. Que alguien me lea Hebreos 11:35, si lo tiene ahí. Byron, Hebreo, ¿qué dice? 11:35. Y veréis cómo tiene que ver con Elías. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Amén. O sea, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Con lo cual, aquí en esta palabra en hebreo, la carta de Hebreo no nombra el nombre de Elías, pero uno de los que era Elías. Elías resucitó al niño. El niño había muerto, el niño de la viuda de Sarepta. En cambio, no lo menciona. Pero hay pasajes que ya empiezan a hablar del ejemplo del ministerio de Elías. Vayáis a Malaquías 4, 5, 6. Malaquías 4, 5, 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes a todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Era la volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una vez más, Elías nombrado, por lo cual a mí este profeta me seguía dando que hablar. ¿Quién es este Elías tan misterioso, que hace tantos milagros y que veréis que desaparece de una forma extraña? A mí me dejó atónito su historia. Sigue leyendo Byron, Juan 1, 19, 21. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Sabéis por qué va a llevar ese pasaje? Porque muchos han confundido de que San Juan Bautista era Elías. Y San Juan no era Elías. Luego lo explicaré. Sigue leyendo Byron, Lucas 1, 11, 17. Señor Espíritu. Señor Espíritu. Venga, amén. Lucas 11, 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Lo cual la palabra nos quiere decir que Juan estaba en ese espíritu de Elías, tenía el espíritu de Dios, pero obraba en ese poder. Por lo cual muchas veces, cuando un padre enseña a un hijo en la disciplina, muchas veces dice: se parece a su padre, parece que tiene ese espíritu de su padre, que no es el espíritu, su padre es el Espíritu Santo. Pero la forma de que obraba San Juan Bautista, decía, parece que tiene el espíritu de Elías. Por lo tanto, Elías era un modelo, era una persona ejemplar. Y muchas veces lo tenemos ahí aparcado en la Biblia, y además, en los años que llevo en las predicaciones, no lo escucho compartir. Tan solamente lo escucho este año una vez. Pero si podéis ir a muchas iglesias y veis que de Elías se habla poco, ¿verdad? Pues Elías es
un misterio. Elías es un gran profeta. Elías nos deja muchas cosas y una gran enseñanza que voy a compartir con ustedes en esta mañana, si Dios quiere. Estábamos en la carta en el libro de Reyes, primero de Reyes 17. Y en esa fecha, cuando Dios manda a Elías, reinaba el rey Acab. Su padre se llamaba Omri. Israel se dividía en dos reinos, al norte Israel y al sur Judá. Entonces Acab se unió con Jezabel en un yugo desigual. Fue lo peor que pudo hacer Acab, fue su ruina. Fue uno de los reyes peores, más malvados, más malos que ha dado la historia de Israel. Créanlo, fue malo, malo, malo. Y se unió a la esposa peor que se podía haber unido, porque era una adoradora de dioses falsos. Ella adoraba a los Baales. Y usó a Acab como un muñeco en sus manos. Lo destrozó. Por eso muchas veces la Biblia nos advierte que seamos cuidadosos cuando nos unamos en matrimonio, que nos unamos a yugo igual, no un yugo desigual. Por lo tanto, Acab fue un mal rey a los ojos de Dios, y lo vamos a leer. ¿Puedes leerlo, Luz? ¿Cuál es? José, ¿no? ¿Puedes leer desde el capítulo 16 de Reyes, versículo 29 hasta el 33? Vamos a ver todo lo que veréis cómo coincide. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En su tiempo, y él de Betel reedificó en Jericó a costa de la vida de Abiram. Su primogénito puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Bien, hasta aquí. Por lo tanto, veis que se unió mal, veis que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes. Fíjense en los tiempos que estaba el profeta Elías, con uno de los peores reyes. Y Dios lo iba a usar. Dios iba a usar a Elías enfrente a una de las mujeres más malvadas, más perversas, más astutas que se ha dado en las Escrituras. Y frente al rey más malo que se podía dar. En cambio, Dios iba a usar a Elías. Esta persona, como dice, adoraba a los Baales, que significa dueño y señor. Ese Dios falso es el que querían ellos sustituir por nuestro Dios bueno, fiel, verdadero, en el cual hemos adorado en esta mañana. Pero Dios no iba a consentir eso. Dios iba a usar a este misterioso Elías. A este Elías, a este gran profeta Elías. Elías, ¿sabe alguien qué significa Elías? ¿Sabría decirme alguien qué significa Elías? Pues Elías significa Señor es mi Dios, Jehová es mi Dios. Elías, en su significado, lo podéis anotar en vuestra Biblia o en vuestro papel, el Señor es mi Dios, para que nunca se lo olvide. Entonces el Señor va a usar Elías. Elías tenía sus altos y sus bajos. No creáis que Elías no era como tú, como yo. Elías era una persona normal y corriente como Antonio, como yo. Tenía sus altos y sus bajos. En cambio, Dios lo usó. Y lo usó poderosamente. Nos dice la palabra, más a continuación, de que era de Tisbe, un pequeño pueblo, en la parte del Jordán, según se ha podido investigar, en la tierra de Galaad. Eso está cerca del mar de Galilea. Pero el misterioso caso es que tampoco se sabe de dónde viene. ¿Quién es este Elías?
Por eso os podéis preguntar, ¿quién es este Elías? Porque no se conoce sus padres. La Biblia no habla de sus padres. En cambio, Dios mandó a este Elías. A este Elías que fue un profeta donde pasó una gran disciplina, fue aislado, pero Dios lo usó poderosamente. Vivió en soledad por un tiempo, fue afligido, pero tuvo cosas importantes en su vida, como fue la resurrección de ese niño. Cometió errores. El mayor error fue trabajar solo. Nosotros solos no podemos hacer nada. Era una persona que andaba como un llanero solitario, pero el Señor nos habla en su palabra que tenemos que trabajar como en equipo, ¿verdad? Juntos, todos. Así se hace una obra. Y ese fue uno de sus mayores errores. Antonio, ¿puedes leer versículo 17 del 1 al 3? ¿Estamos dónde? En Primera de Reyes, 17 del 1 al 3. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí. Bien. Dios busca personas, como he dicho, valientes, personas heroicas, personas que afrenten y que den respuesta, que no dejen pasar por alto situaciones, y ese iba a ser Elías. Elías el Tisbita no iba a dejar pasar esta situación. Se iba a enfrentar, como he dicho, a la persona más malvada, al rey más difícil, más malo, y ahí estaba dando cara y enfrentándose a ellos. Elías iba a hacer arrodillar a la nación de Israel, esa nación adúltera, idólatra. Dios iba a usar a Elías para que se arrodillaran al Dios de la gloria. Y el Señor dice que lo usó. Él no dejó pasar el pecado así por así, porque si dejamos pasar el pecado, pecamos de omisión, y el pecado de omisión es el pecado que se deja consentir. La Iglesia también tiene la responsabilidad de no dejar pasar el pecado. Si dejamos pasar el pecado, pecaremos de omisión. Elías no estaba dispuesto a pagar ese precio. Elías era fiel a Dios, y fiel a la palabra, y fiel a la ley, y fiel a todo lo que venía del Señor. Decía que, versículo 2, que le vino palabra diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Él iba a ser un instrumento importante. Este plan de Dios estaba lleno de sorpresas, y la verdad que lo aparta, lo disciplina, se esconde en el arroyo de Querit y sufre. Santiago 5:17 dice su palabra que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones. Era como tú y como yo. O sea, que tenía sus errores. En cambio, Dios lo disciplinó, lo llevó al arroyo de Querit y lo apartó allí por un tiempo. Sigue leyendo, Antonio. Versículo 4, 5, 6 hasta el 7. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahí. Nosotros muchas veces queremos que nuestra vida espiritual pues cambie lo más pronto posible. Queremos madurez, ¿verdad? Yo quiero saber, yo quiero aprender, yo quiero madurar. Y Dios lo llevó a madurar a Elías. Nosotros también queremos madurar. Pues sabemos que tenemos que pasar por sacrificio. La vida cristiana es sacrificio. La vida cristiana no es fácil, es pasar sed, es pasar dolor. Lo mismo que le pasó a Elías.
allí lo mandó. Pero él tuvo el valor de decirle en la cara a Acab que no iba a llover. Le profetizó. Con lo cual, si Jezabel lo coge, desde luego le iba a cortar bien el cuello. Por eso más adelante veis que se esconde, huye, porque Jezabel iba por él. Pero aquí empieza uno de los mayores milagros, que no lo puedo pasar por alto. Yo no puedo pasar por alto este milagro. Dios usa un animal inmundo, un cuervo. ¿Sabéis lo que es un cuervo? Un pájaro negro de rapiña, como dice el refrán, críalo, te sacará los ojos. En cambio, críalo, te sacará los ojos. En cambio, Dios lo usó con un propósito, para alimentar a Elías. Y de su piquito traía la carne y el pan, dice la palabra. Y lo alimentaba por la mañana. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! ¿Cómo Dios puede hacer estas cosas? A mí Elías me fascina. ¿Os fascina? A mí sí. A mí me fascinó. Cuando lo descubrí, para mí fue un tesoro. Digo yo, este profeta, la verdad que aprendo de él, aprendo cosas preciosas. Dios me lo ha dejado escrito y la verdad que tengo que compartirlo con ustedes. No podía quedarme callado. Entonces dice la palabra que el cuervo venía, traía pan y carne por la mañana. Y se vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y le llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Elías fue pasando esa gran prueba. ¿Sabéis por qué? Por su fidelidad y por su obediencia. Elías fue obediente y fiel. Él manejó perfectamente el problema en esa situación. Ya no se amedrentó, ya empezó a comprender lo que Dios le demandaba, porque Elías andaba así, en el alambre. Era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que tenía su alto y su bajo, como yo, como tú, hermano. Yo pienso que todos tenemos nuestro momento más alto, pero que no caigamos tan bajo, ¿verdad? Que nos levantemos. Y eso es lo que hizo Dios, levantar a Elías. Y de nuevo dice su palabra, que yendo a ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Aquí se cumple otro milagro. El milagro del aceite y del pan, ¿no? Va a ser una comida que no va a faltar. Elías va a ser una comida abundante que no va a faltar. Le manda a la viuda que no va a haber escasez, pero él le promete a la viuda que no va a faltar alimento. ¿Os acordáis de los peces y los panes? Con un pan, con un pez, multiplicó. Aquí Elías va a multiplicar también la comida. Otro milagro del Señor a través de Elías. Hermano, esto es grandioso. Esto es grandioso. Por lo tanto, Elías fue probado aquí, a pesar de estar imposibilitado, a pesar de estar con problemas, él fue obediente, siguió trabajando y no bajó su guardia.
manejó bien su problema, manejó bien su situación. Si nosotros no manejamos los problemas, si nosotros no manejamos las situaciones, difícilmente vamos a avanzar. Por lo tanto, si leemos la palabra de Dios, si aprendemos de ella, si presentamos el Evangelio, vamos a ser útiles para la gloria de Dios. El ejemplo de Elías fue un ejemplo que nos lleva a animarnos a todos, nos lleva a ver los milagros. Como hemos estado hablando de los milagros son para hoy también. ¿Qué son los milagros? Elías hizo una obra milagrosa en este lugar. Byron, lee el capítulo 15, 16. El versículo, ¿no? Sí, perdón. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro más grande! No escaseó comida, no menguó ni el aceite de la vasija, ni escaseó la harina, ni escaseó nada. La fe de la viuda fue grande. Cuando nosotros ponemos fe en las cosas del Señor, el Señor nos bendice, el Señor nos provee. Cuando nosotros oramos para que nuestros maridos tengan trabajo, llevamos nuestra vida en armonía y ponemos fe y hacemos la voluntad de Dios y somos obedientes, estoy seguro que no te va a escasear, hermano y hermano. Estoy seguro que no te va a escasear. Podrás pasarlo mal, podrás llegar mal a fin de mes, pero si crees en el Señor, si crees en los milagros, Dios te puede levantar de una situación difícil, como levantó a esta viuda. Esta viuda no tenía nada. Le decía, ¿cómo te voy a dar de lo que tengo si no tengo para comer? Si mi hijo se muere. Dice, tranquila mujer, yo te proveeré. Porque el Dios que yo te hablo es más grande que el que tú adoras. Esta mujer adoraba a los males, no conocía al Dios de la gloria. Por eso le dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Esta mujer fue obediente. Esta mujer fue muy obediente. Jesús también muchas veces nos dice, en un capítulo que todos conocemos, he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando a nuestra puerta. ¿Le abrimos la puerta al Señor? ¿Sí? Amén. Si le abre la puerta al Señor, es lo mejor que puedo hacer. Ábrele cada día la puerta a Jesús y cena con Él. Cuando coma, dile gracias, Señor, por estos alimentos que tú me has provido. Gracias porque puedo desayunar. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo unos hijos. Gracias porque puedo darle educación. Gracias porque tú estás bendiciendo a mi mamá en su trabajo. Todas esas cosas tenemos que darle gracias cada día. Esta viuda le dio gracias al Dios que no conocía, pero lo veía a través de Elías. ¿Puedes leer, Eduardo, del 17? Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. ¿El niño murió? Este niño murió. ¿Qué panorama sería, no? Elías llega, hace un milagro, provee comida, pero este niño muere. Sigue leyendo el capítulo siguiente, 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? A la viuda le pasó lo que le pasa a algunos. Algunos están en el Señor, que creen en Dios. Cuando las cosas le van mal, empiezan las dudas. No sé si creo en Dios. Dios no me ayuda. Porque están pasando un mal momento y se hunden. Se cree que aquí la vida cristiana se acabó. Y hermano, eso no agrada a Dios. En una dificultad no podemos tirar nuestro testimonio ni nuestro caminar por la borda. Tengo un problema con mi padre, vale, no lo arreglo hoy, lo arreglo mañana. Tengo un problema con mi esposa, no está arreglado, lo arreglo mañana. Pero no puedo tirar todo por la borda. Tengo que confiar en que Dios es más grande que todo eso, que es más grande que mi problema. Hermano, en cambio esta mujer perdió la fe.
de tener la fe, perdió la fe. Por tu culpa, ¿ves? Porque yo he creído en los Baales, no he creído en tu Dios, mi hijo ha sido arrebatado. Perdió la fe. Sigue leyendo, Eduardo. Y él le respondió, dame tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. Eso es lo que quiere Dios. Personas como Elías. Personas que no se airean. Personas que tienen humildad. Personas que tienen el control. Él no dijo, ¿qué me estás diciendo, mujer? Él no se puso de esa manera. Elías fue una persona calmada. No se aireó. Confiaba en el Señor. Dame el muchacho. Dámelo, tráelo aquí. José, ¿puedes leer el capítulo 20? Clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su hijo? Y dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Elías otra vez diría, otra vez estoy metido en problemas. Le tengo que pedir, Dios mío, no me dejes de esta situación. Él clamó. Tenemos que clamar, hermano. Cuando tengamos problemas tenemos que hincar nuestras rodillas. Tenemos que hincar nuestras rodillas. Cuando tengo problemas yo las hinco. Me pongo de rodillas y le pido a Dios que me solucione mi problema. Porque no te lo va a solucionar otro Dios. Ni el vecino, ni nadie. Solo Dios puede solucionar problemas. Y él clamó al Dios verdadero, al Dios de la gloria. Al Dios de la gloria. Oró para que este niño resucitara. Y esto iba a ser el primer milagro de las Escrituras en la resurrección. Por eso para mí Elías tiene algo especial. Cuando yo leí que Elías resucitó a un muerto, a este niño, yo quedé impactado. Digo, pero no era Jesús, porque todavía no había leído muy bien la Biblia. Me di cuenta de que fue la primera persona que había resucitado una persona de muerte a vida. Fue Elías. Pero estos casos podéis encontrarlos en algunos sitios, porque cuando se lleva poco tiempo, muchas veces no hemos visto todos los detalles. Leemos la Biblia rápidamente y no nos quedamos con los detalles, porque yo el libro de Primera de Reyes lo había leído, pero como es tan grande, ¿verdad? Pues muchas veces se nos van los detalles, como las películas. Y a mí, cuando yo encontré este detalle en Elías, yo quedé fascinado. La primera persona que resucitó un muerto. La segunda, ¿quién fue? ¿Quién lo sabe? Eliseo. Muy bien, Eliseo. Hubo otra persona que fue, ¿quién fue luego? Jesucristo. Jesucristo. A 3 personas, ¿verdad? A 3 personas resucitó. La más famosa la conocéis, ¿no? Lázaro. Pero hubo 2 personas muy importantes en el Nuevo Testamento también que hicieron un gran milagro. También resucitaron a muertos. Y fue Pedro. Resucitó a Dorcas. Pablo también resucitó a otro muerto, a Eutico. Amén. Amén. Dios puede hacer grandes milagros. Dios puede hacer con ustedes grandes milagros. Conmigo también puede hacerlo. Por eso sigamos confiando en que esto no acaba, en que estamos aún en la obra. El Señor aún no ha venido, pero nos ha prometido que va a venir. Por lo tanto, estamos ahí todos unidos en esa obra. Elías estaba haciendo la obra, por eso clamó y clamó a Jehová. Y dice que Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira a tu hijo, vive. Elías en ningún momento se puso, ¿cómo se podría decir la palabra? Orgulloso, sino no hubo halagos en él. Si leemos la palabra, toma el niño, sin una actitud de humildad. Si algo que caracteriza a Elías es su humildad, su obediencia y su servidumbre. Fue una persona obediente. No hubo humildad en él, no hubo vanagloria, no hubo halago, sino, toma mujer, tu hijo vive. Dios lo ha hecho.
yo la he hecho. Entonces viene la gran respuesta de esta viuda. Eli, lee el final. El 24. El 24, ¿no? El 18, 24 era, ¿no? Sí. No, 17, 24. El final. Sí, claro. Entonces la mujer dijo, Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Por lo tanto, esta mujer creyó en el Dios verdadero. Se aceptó la fe en la viuda y la viuda creyó, y el prestigio de Elías fue grande. Fue grande su prestigio, dio testimonio de ser un hombre de Dios, un hombre correcto. Entonces esta mujer, seguramente, no tengo la menor duda que esta mujer dobló las rodillas al Señor. Y Dios usó grandemente. Pero no hay mayor resurrección que la de Jesucristo, ¿verdad, hermano? No hay mayor resurrección que la de Cristo. Esa sí que fue una gran resurrección por la cual Él venció a la muerte y venció en la cruz al poder maligno, resucitando, venciendo al diablo, y en Él, en esta mañana, creemos, en Él hemos confesado de nuestra boca, pero no nos cabe duda de que Dios ha puesto grandes hombres, Dios ha puesto una gran enseñanza en la palabra para que podamos aprender de estos personajes, de estos profetas. Pero ustedes también sois valiosos, hermanos, ustedes también Dios puede hacer grandes milagros, pero la cosa no quedó ahí. La historia de Elías sigue más adelante, pero si siguiéramos nos tiraríamos toda la mañana. Pero sí dejaré unos versículos que os servirá para leerlo, que fueron para mí muy importantes. Primero, lo podéis anotar, primero de Reyes 18, 1 y 19. Elías se enfrenta a Acab, por lo cual Acab se asusta y le va a Jezabel a decirle, mira lo que me pasa. Enfrentarse a Acab era enfrentarse a la muerte. Por lo tanto, ese punto de vista de Elías para mí es muy importante. El capítulo 18 de Reyes también 24, derrota a los Baales. Hay un gran milagro de Elías también, cuando se enfrenta para derrotar a los Baales. Hace un altar y el fuego de Dios viene al altar y vence a los Baales. Los Baales, ellos se sacrificaban, se cortaban y no había respuesta a sus dioses. Luego mandó, dice, a degollar 450 profetas. Pero el Señor dejó una cosa muy bonita a Elías. Dice, ahí hay 7.000 personas buenas que aún no han doblado sus rodillas. Y Dios lo usó. 7.000 personas doblaron sus rodillas. Y Elías estuvo ahí. Dios lo usó. Qué grande es Elías, hermano. 7.000 personas doblaron sus rodillas porque que estaban en la línea de los Baales, pero eran personas buenas. Y Dios tuvo misericordia para que Elías hiciera doblar su rodilla. Y el misterio de Elías no queda ahí. El misterio de Elías se nos fuma en el paso del tiempo. Y yo quisiera que tú lo leyeras también, Eli, en Segunda de Reyes 2:11. 2:11. Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2:11 hasta el 13. Aconteció que mientras ellos iban caminando, hablando, un carro de fuego con caballos de fuego lo apartó a los dos. Elías subió al cielo. Al cielo en un torbellino. Un torbellino. A ver esto. Eliseo clamó, Padre mío, ¿por qué Padre mío? Carro de Israel y su valladería, y nunca más lo vio.
Entonces Eliseo tomó su vestido y lo rajó en dos partes. Alzó luego el manto que le había caído a Elías. Regresó y se paró a la orilla de Jehová. Perdóname, porque es que me salió. Esta noche, no, hace 2 días, una nube en el ojo que creo que dice, es como si fuera una guamala, pero oscura, que eso puede ser y dice que puede ser una eso de la boca, le dice, que hasta que no se una todo el líquido amniótico que se ha movido, no sé por qué, no sé si no es por eso algo, que por eso estoy buscándola, porque como se venga oscuro no me ve bien, Está buscando la parte por donde puede ver. Amén. Sí, amén. Por lo cual, se nos queda ahí un misterio. El misterio de Elías fue arrebatado en un carro de fuego, en un torbellino, y Elías desapareció. Por lo cual, hermano, el misterio de Elías es grande. Un hombre que no viene a vanagloriarse, un hombre heroico, un hombre obediente, siervo de Dios, fiel, que viene a servir, que viene a enfrentarse a la injusticia, al pecado, a la idolatría, y Dios lo usa y desaparece, se fuga. Nosotros también pasaremos por eso. Cuando partamos al Señor también quedaremos esfumados. Pero cuántas cosas hará Dios con nuestra vida. Por eso, hermano, yo te animo a que Dios te use, Dios te pruebe, Dios te zarandee, todas esas cosas serán buenas para ti, para mí, pero Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Dios quiere que lleve el Evangelio, que hagas cosas, sabe que hay cosas que tú puedes hacer y tú las vas a hacer, eres útil para Dios, sé que puedes pasar dificultades, Elías las pasó, puedes estar en tu cueva, el Señor te dice sal de tu cueva y obra porque el Señor está contigo. Jesucristo se aferró al Padre, ¿verdad? ¿A qué mejor cosa nos podemos aferrar? A nuestro Dios de la gloria. Hermanos, a todos en esta mañana, paz y amor. Amén. Señor bendiga.